en relación con el señor Juan Carlos Sierra, comúnmente conocido con el alias del Tuzo Sierra, dígale a la Corte si usted tuvo algún conocimiento acerca de contactos para declaraciones de este testigo en casos que investigaba la Fiscalía. La Fiscalía, magistrado, recibe anualmente, en mi época recibía más de 1 millón de denuncias en el año. Y el staff de la Fiscalía en mi época era un staff de promedio de 2 millones de investigaciones anuales. Pues es posible que el señor Sierra, lo llaman el Tuzo, creo, pues lo hayan interrogado en algunas de las investigaciones. Creo que es un narcotraficante, si no estoy mal. Señora Procuradora. Gracias, honorable magistrado. Permítame ausentarme unos minutos y doy la razón. Tengo pendiente la interposición de un recurso y me lo están trayendo de la Procuraduría. Entonces estoy con la preocupación del traslado y del documento y quisiera, o les ruego el favor, me regale unos minutitos o por el tiempo me permita ausentarme, por favor. Señora Procuradora, ¿hay alguna objeción si continuamos en su ausencia con la declaración del doctor Eduardo Montealegre? Ninguna, señor magistrado. Entiendo por el tiempo que sería lo mejor. Permítame ausentarme. Adrianita, no hay inconveniente, señora Procuradora. Doctor Eduardo Montealegre, el señor Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo, suscribió una carta que también fue allegada a la presente investigación, en la que afirma que, estando él en Estados Unidos, el director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y el doctor Luis González León, jefe de Justicia y Paz para ese entonces, lo visitaron y en cuya visita le ofrecieron ayudar a toda su familia para la obtención de visas. Refiere él incluso asilo para su esposa, los hijos, los suegros e incluso el cuñado de Juan Carlos Sierra. Pero que ese ofrecimiento que hicieron lo condicionaban a siempre y cuando él cooperara con la información requerida. Esta la referida al caso de los hermanos Uribe Vélez. La pregunta es si usted tuvo conocimiento, por eso le mencioné si conocía a Francisco Echeverri Lara, al doctor Luis González, ambos ha afirmado que los conoce. El Tuzo Sierra refiere que en esa visita le hicieron ofrecimientos con el fin de obtener una declaración específica. ¿Usted tuvo conocimiento acerca de ese hecho? Mire, en primer lugar, eran miles de diligencias que se practicaban al interior de la Fiscalía General de la Nación. Y yo no tengo presente en mi memoria una autorización especial, siquiera para que visitaran al señor Tuzo Sierra. Yo no me acuerdo específicamente siquiera de haber dado una comisión, porque fueron múltiples, muchísimas, decenas, centenas de comisiones en el extranjero y en el país para realizar pruebas y testimonios. Pero de lo que sí puede tener la absoluta seguridad, honorable magistrado, es que jamás impartí una instrucción en particular de que dieran beneficios con la condición de que declararan en contra del exgobernador de Antioquia y del caballista Santiago. Y jamás, lo desmiento categóricamente. En la misma carta enviada por quien dice ser Juan Carlos Sierra, alias el Tuzo Sierra, refiere que el periodista Juan Carlos Giraldo le indicó que usted, Eduardo Montealegre, Jorge Fernando Perdomo y el magistrado José Luis Barceló lo mantendrían en el programa de Justicia y Paz si proveía un testimonio en contra de los Uribe.
si no sería expulsado. Incluso refiere que para ese entonces él estaba escribiendo un libro, es decir, Juan Carlos Sierra, tal vez, o el periodista, no es claro en eso, o el periodista Juan Carlos Giraldo, y le ofrecieron una mejor editorial y un avance de 100 millones de pesos. Dice él en su carta que al decirles que no tenía ninguna información sobre los supuestos nexos entre Uribe y los grupos paramilitares, el negocio propuesto nunca se concretó. ¿Qué tiene para decirle a la Corte en relación con las afirmaciones que ha hecho Juan Carlos Sierra Arias Celtuso, por lo menos en esta carta que hace parte del material probatorio que investiga la Corte? Es lo relativo a lo que los medios de comunicación han hablado sobre una entrevista con Juan Carlos Giraldo, ¿verdad, magistrado? El periodista. Yo me estoy refiriendo al texto que he tratado de ser literal al mismo de la carta enviada por el Tuso Sierra y que hace parte del proceso que investiga estos hechos en la Corte. Es decir, es una carta enviada por él que es allegada a la Corte, en la que expresa lo que acabo de hacer alusión, que lo mencionan a usted y a Jorge Fernando Perdomo y al magistrado José Luis Barceló, él, como personas que ustedes, a través del periodista Juan Carlos Giraldo, le hicieron esos ofrecimientos. Absolutamente falso. Jamás he mandado un mensaje a un narcotraficante. Yo no tengo las amistades que ha tenido la familia Uribe Vélez. De amistades del padre de él con narcotraficantes reconocidos de este país, yo no tengo esas amistades. Nunca las he tenido. Ni amistades ni negocios como la tuvo la familia de Álvaro Uribe Vélez con personas reconocidamente provenientes del narcotráfico. Desde la época de su padre, el caballista Uribe. Jamás he mandado un mensaje de esa naturaleza. Eso es absolutamente falso. Y jamás, menos con Juan Carlos Giraldo. Yo lo que quiero destacar, magistrado, es que aquí lo que se estaba construyendo por parte de la defensa de Álvaro Uribe y de Santiago Uribe era un gran montaje, pero en mi contra, y del vicefiscal Jorge Perdomo. ¿Quién está detrás de ese montaje? Lo único que sé es que ese montaje ha sido utilizado por la defensa de Álvaro Uribe en los casos en los cuales se está investigando a la familia Uribe Vélez y a Álvaro Uribe. Los beneficiarios de ese montaje han sido Santiago y Álvaro Uribe. ¿Y cuáles son los montajes? Son dos montajes específicos. El montaje de falsos testigos que me estaban montando con la señora Hilda Niño, porque todo lo que dice es absolutamente falso, es un falso testimonio y un fraude procesal. ¿Para beneficiar a quién? Para beneficiar a Álvaro Uribe y a Santiago Uribe. Lo único que sé es que ellos son los beneficiarios del fraude procesal y del falso testimonio. Y lo mismo el señor Tuso Sierra. El Tuso Sierra está faltando a la verdad, falso testimonio y fraude procesal. ¿Y quiénes son los beneficiarios de ese falso testimonio, de ese fraude procesal que ha utilizado la defensa de Álvaro Uribe? La defensa técnica de Álvaro Uribe. Pues Álvaro Uribe y Santiago Uribe son los beneficiarios del fraude y del montaje que estaban haciendo contra mí. Pero yo quiero señalar, honorable magistrado, que no es la única vez que en el caso de los 12 apóstoles se han presentado testigos falsos y montajes de desviación y obstrucción de la justicia en el caso de los hermanos